Tardes. Bueno, buenas tardes. Estamos ya en este segundo. Bien, bueno, buenas tardes. Estamos esperando a ver si se suma alguien. Vamos a mandar, estoy mandando la invitación. Ahí está Sandra. Bien, buenas tardes, Sandra. Ahora sí. Todos. Soy la doctora Mariela López de Rosario, provincia de Santa Fe. Buenas tardes, Sandra. Buenas, Un buenas. placer Hola volver Mariela, a ¿cómo verte. estás? La doctora Sandra Gutiérrez. Ahora voy a hacer la presentación. Yo estoy en Rosario, provincia de Santa Fe, y vamos a llevar adelante el segundo encuentro en el marco de este ciclo de debate y reflexión organizado por un grupo de abogados y abogadas con perspectiva de género que pertenecemos a distintas provincias de la República, que tenemos representación o que nos sentimos representantes a lo largo y a lo ancho de toda la nación. Somos un grupo de abogados formados durante el año pasado en un proyecto del Ministerio de Justicia de la Nación, y luego de una extensa y exhaustiva formación logramos aprobar el curso y bueno, estamos a la espera de poder incorporarnos al cuerpo de abogados y abogadas que patrocinen en nombre del Estado a víctimas de violencia de género y de trata de personas. Ahora sí te doy la bienvenida, Sandra, doctora Sandra Gutiérrez, de la provincia de San Juan. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes. Buenas Vamos a tardes, tener Mariela, ¿qué tal? un gusto, vamos a tener el placer de escucharte, Sandra, sobre el tema que hoy nos vas a exponer, que es tratar de definir o de encontrar algún punto que podamos tomar como referencia sobre el perfil de la víctima. Y para eso, Sandra, has preparado un material que está genial, que ya lo subimos a la página y esperemos que la gente haya podido verlo, nuestros seguidores, porque lo vamos Así a usar como esperemos disparador. ¿Mm? claro, ¿Cómo? que esperemos que lo hayan visto, mientras esperamos que se sumen más seguidores. Quienes están ahora podrían tomarse 2 minutitos Invitamos, para ver el exactamente. video. Los invitamos ¿Mm? en el mismo Instagram del grupo de abogados, lo tenemos disponible, al igual que en los Instagram particulares nuestros. Es decir, que si entran y lo ven, realmente estuvo espectacular el video, Sandra. Tiene un poder de síntesis y contundencia que yo creo que nos va a servir como disparador para tratar el tema que vos has propuesto. Exacto, y lo lindo del video que estamos proponiendo que los vean, ahora antes de comenzar esta charla, es que está formado, ¿no? Que quienes participan son en su mayoría mujeres que que forman parte de un grupo, de una asociación civil Almas Unidas y que han logrado salir del círculo de la violencia, del círculo, Exacto. que justamente la violencia que habíamos hablado en el martes pasado, que la doctora Ujú. Casariego hizo referencia a Desarrolló. eso. Bien, bien, Exacto. eso es importante porque dan verdadero testimonio de que más allá de las dificultades que se atraviesan viviendo una situación de violencia, bueno, ya lo vamos a ver más adelante en tu charla, pero se puede salir, se puede recurrir a distintas herramientas que nos brinda el Estado y bueno, y hay una esperanza que también yo creo que en cierto modo es el mensaje final del video. Hay una esperanza, este, y también hay un mensaje de que a cualquiera nos puede pasar, ¿no? Cuando Exacto. van Justo, pasando las chicas que pudieron
que pudieron participar, vemos que no hay edad, no hay situación económica. Exacto, sí, 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 es así. Y lo mejor de todo, Ahí ¿no? vemos que se unió Que Selma, gracias por unirse, seguimos esperando. lo lindo del video es esto, ¿no? El mensaje de que sí se puede salir y lo importante que es la información, ¿sí? Exactamente. Y que en este proceso que la mujer desea salir del círculo de la violencia, toma conocimiento de el conjunto normativo, ¿no? Y que la acompaña, pero que bueno, que estamos produciéndose cambios, diferentes cambios en las distintas instituciones, por lo tanto hay que golpear muchas puertas, pero que existen las normas legales que la van a exigencia o la obligatoriedad del Estado de responder, ¿no? A estas peticiones de las mujeres. ¿Mm? Bárbaro. Bien, o sea, mientras seguimos esperando un poquito más, sí, porque todavía estamos en hora, creo que estamos bien. Sí, sí. Bueno, seguimos Sí, comentando esto del comentando el tema video del video. y No, que existen invitando a quienes quieran. asociaciones civiles. Sí, nos estamos pisando, así que habla vos, habla vos. Sí, que existen asociaciones civiles que están para acompañar, ¿no? Que el mensaje de ese video es que no están solas, ¿no? Que Ujú. siempre van a encontrar que dentro de todo hay mujeres que pasaron por la misma circunstancia, ¿sí? Y que tuvieron miedo de salir porque creían que ellas solas les pasaba eso. Y sin embargo, existen grupos de mujeres, asociaciones civiles, donde las contienen y dicen no, y les van contando las experiencias y les van diciendo que sí se puede, poder salir adelante. Bien, perfecto. Sí, es muy importante eso. Es muy importante porque aparte esas ONG, esas asociaciones civiles, tienen presencia también en todo el país y por ahí son de cercanía para poder recurrir y están en general integradas por personas que tuvieron vivencias relacionadas con la temática que tratan, en este caso con la violencia. Entonces también se da una situación de empatía y de con mayor confianza, puede despertar mayor confianza en la víctima, ¿no? En poder Exacto. sentirse identificada. En los casos particulares, hay mujeres que se acercaron a la asociación, ¿sí? Y conviviendo, estando todavía en convivencia con el violento, ¿sí? O con el agresor, y que necesitaron de la contención y la compañía de estas mujeres para llegar a la comisaría y hacer la denuncia. Qué Bien. importante que es, y la ley lo prevé así, ¿no? Que permite que las mujeres vayan acompañadas, inclusive al juicio oral, que vayan acompañadas a hacer la denuncia, que vayan acompañadas al momento de la pericia, momento de hacer cuando ellas resultaron ser agredidas y deben pasar por eh, ante la comisaría y ser revisadas. Claro, es que La ley lo contempla. fundamentalmente el Estado debe entender que la víctima está llena de miedo y necesita sentirse acompañada, comprendida y en cierto modo protegida. Y bueno, ese es el rol que estamos que estamos conversando, por ahí desarrollan las ONG, más allá de que después todo el aspecto legal, toda la protección jurídica se la podamos brindar los abogados, ¿sí? Pero el acompañamiento de las ONG es muy importante. Y le está dada a Mariela que quienes reciben a estas mujeres en los lugares de asistencia pública, o sea, ya hablemos de policía en las comisarías, ya hablemos
de los lugares de salud, de los hospitales públicos o privados, donde reciben a estas mujeres, como así también los abogados que llevan adelante las causas para defender a estas mujeres, ¿sí? Tienen que tener perspectiva de género, porque si bien ya lo vamos a desarrollar, estamos esperando que ingresen más seguidores, que consideren, o sea, esto, ¿no? De la perspectiva de género, de conocer bien el círculo de cuando la mujer se acerca a la por primera vez o no es no es el primer golpe que recibió, ¿sí? Sino que ya es cuando ella ya no soportó más, cuando ya algo fue un disparador y necesitan protección a su vida o a sus hijos, es que va a recurrir a la policía. Entonces, pero hay que entender, quienes reciben eso, el trato especial que le tienen que dar, y que entender que no es el primer golpe o un hecho casual, o un hecho de por sí, sino que ya viene sumado a otras sumas, que ella ya está dentro de un círculo de violencia. Estamos con problemas con tu... Se corta, Mariela. Sí, se me corta. Sí, es muy importante lo que decís, así como es muy importante... ¿Querés que lo corrijamos, Mariela, el audio? No, está bien, se me cortó un segundito, pero volvió. Estamos en Argentina, dice, y el internet es así. Te quería agregar que no solamente llega en el momento en el que ya no da más, sino que generalmente los primeros actos de violencia a lo mejor sean meramente indicios. Es algo que va es algo que arranca con una insinuación, no siempre arranca con un golpe o con un insulto, a veces es una situación mínima, pero que se deja pasar y de ahí va aumentando en intensidad, por decirlo. Sí, eso sí. Si te parece, ya siendo las 17:08, si te parece... Sí. Que cortemos y volvés a ingresar, Mariela, ¿te aparece? Hay gente que ya está conectada. Hay gente que ya está conectada, Sandra, Hay gente que ya nos está siguiendo, así que si querés, partimos ya con tu exposición, para no perder a la gente que tenemos, si te parece. Bueno, bien. Bienvenidos a los seguidores que se han ido sumando. Y bueno, hoy el tema, tratar de definir de alguna manera el perfil de la víctima, ¿sí? Con ese título lo hemos llamado a este segundo encuentro, ¿sí? Bien. Entonces, un poco era el disparador, el video que hemos estado compartiendo, ¿no? Que difundimos antes. Y que difundimos. Y que hace nada más y nada menos que concentrarnos como una característica de estas mujeres es la vulnerabilidad, ¿no? Que estas mujeres, si bien la violencia ejercida hacia las mujeres o aquellas personas que se identifican con el sexo femenino, tal como lo define la Convención de Belén de do Pará, cuando se refiere a la violencia, ¿sí? Y en especial cuando en este caso vamos a hablar de la violencia doméstica, porque nosotros tenemos que entender que la violencia en un sentido amplio, en un sentido estructural, que nosotros ya en esta sociedad, en esta sociedad patriarcal, machista, todos de alguna manera hemos sido educados, criados con una serie de patrones que claro, se nos ha incorporado a toda la sociedad y todavía siguen muy marcados en determinadas instituciones.
¿sí? Entonces podemos hablar de muchos tipos de violencia, ¿sí? Violencia laboral, violencia institucional, violencia este, eh, institucional y dentro de esas violencias vamos a hablar de la violencia doméstica, porque la violencia se da tanto en el aspecto público como en el privado, pero específicamente de la violencia doméstica. ¿Por qué? Porque por las características mismas que presenta el hecho de que todo transita en la intimidad, en el ámbito Exactamente. íntimo. Entonces, y que aquí donde se centra, ¿no? Todos estos patrones culturales, donde ya nos dijeron cómo debe ser el rol de la mujer, cómo debe ser el rol Exactamente. masculino. Y que eso de alguna manera se ha ido transmitiendo y que, bueno, nos encontramos en esta situación que hoy se ha naturalizado. Muchas Exacto. personas se han naturalizado en la sociedad estos comportamientos, estas conductas. Por lo tanto, es importante ahora visibilizarlas y empezar a hablarlas, ¿no? Y empezar a decir esto, ¿no? Que la mujer, dentro de la violencia doméstica, se encuentra para caracterizarla de alguna manera, esta situación de vulnerabilidad. Una Ujú. situación de vulnerabilidad que ya se puede haber encontrado previamente por estar ya dentro de un entorno familiar violento o producto de donde existen personas Sí, con modelos. adicciones. Claro, exacto. O bien porque se encuentra o dentro del círculo de la violencia, ya mencionado y explicado por la doctora Casariego el martes pasado, Ujú. o porque se encuentra en algún tipo de una vulnerabilidad emocional, psicológica, por ejemplo, está transitando algún tipo de enfermedad, ha perdido el trabajo o está dentro o sufriendo el proceso de una pérdida. Entonces, emocionalmente cuando hablamos de vulnerabilidad, es una persona que en realidad necesita contención, cuidado, que no por ahí no puede por sí misma o no está con todas, digamos así, las capacidades alertas para O con la guardia poder. baja, ¿Mm? con la guardia baja inclusive. Exacto, Que sí, sí, con inclusive la guardia dentro de baja. lo que es Entonces, el mismo, dentro de lo que es el mismo enamoramiento puede darse a veces también, ¿no es cierto? Eh, ese es otro factor, Mariela, pero es genial. Ese es otro factor ese porque también en nuestra cultura se ha arraigado el amor romántico. El exactamente. decir, o sea, bueno, la mujer tiene como los cuentos o como las películas de Disney, o sea, la mujer debe Es la princesa esperar encerrada o en el dormida castillo o sentada, o encerrada en el castillo a la esperando el espera príncipe de que el príncipe venga a del rescatarla. príncipe, del Salvador. Es aquel otro que va a venir a salvarme, a hacerme feliz. Cuando la felicidad o el estar bien es responsabilidad de cada uno, pero no, o sea, es sentarme a esperar que aquel me salve, me solucione mi vida personal, mi situación económica, mi situación laboral, mi situación emocional, que el otro me va a dar la Claro, y el, y el, felicidad. y el patrón del varón proveedor, del varón protector, y el patrón de la mujer a cargo exclusivamente de la crianza de los hijos y de la atención de la casa, contra lo cual Exacto. venimos luchando hace mucho, pero que todavía está instalado, Sandra, todavía está instalado. Seguro, sí, sí, y todavía lo vemos, o sea, instituciones todavía muy, muy, muy arraigadas. Por eso decimos, ¿no? La importancia de la capacitación en las distintas instituciones, que sean estos funcionarios o quienes tengan en contacto con mujeres en situación de violencia, o los que deciden los jueces, tengan un conocimiento, formación en perspectiva de género. Ya nos van a explicar el Sí, martes próximo sí, la doctora dentro de Valdivieira. 2 martes vamos a hablar sobre el tema, puntualmente sobre el tema Ley Micaela, que es una Exacto, ley
que prevé justamente eso, la capacitación de todos aquellos funcionarios, empleados públicos, que tengan una formación con perspectiva de género, justamente para atacar esos patrones, esos prejuicios que traemos, que muchos tenemos arraigados porque hemos sido criados en ese modelo. Y bueno, la idea es, a través de esta ley, que por suerte ya está en vigencia y ya está hace 2 años llevándose adelante las capacitaciones, bueno, dentro de 2 martes la doctora Karina de Oliveira va a desarrollar este tema en este ciclo de charlas y conferencias y debate que estamos llevando adelante. Exacto, así que tienen que escuchar, no se puede perder. Claro que sí. Claro que Y continuando, entonces, en esto que venimos conversando, Mariela, tenemos que entender, por lo tanto, que somos susceptibles de alguna manera en cualquier momento, sin distinción de edad, de educación, de posición social, en algún momento estar en esta posición, ¿no?, de sufrir una situación de violencia. Cuando se dan estas algunas de estas características, ¿no? En principio, la vulnerabilidad. Ahora nos preguntamos, ¿sí? Esta mujer en situación de vulnerabilidad que se encuentra dentro del círculo de la violencia, ¿sí? Cuando decide salir, cuando decide, o sea, piensa, ya sea por sí misma o por sus hijos, decir, hacer un paso adelante y dar ese paso buscar, que cuesta tanto. Cuesta muchísimo, ¿por qué? Porque es durante más se mantiene y más durante el tiempo, se mantiene durante el tiempo el círculo de la violencia, más vulnera, más ataca la autoestima de las mujeres. Exactamente. Diríamos como que las destroza, les quita. Creen que ellas no tienen capacidades ni aptitudes para hacer nada por sí solas. Las aniquila tu autoestima, la llena de culpas, la llena de frustración, y llega un momento que se ven sin salida, justamente por lo que vos hablabas de la violencia económica, de la dependencia económica. Y la visión realmente la visión que tiene del agresor, ¿no? Que bueno, que vos el martes que viene nos vas a hablar, Mariela, sobre justamente el perfil del victimario. La mujer ve en el agresor como que todo lo puede, como que ella no va a poder hacer nada porque ese agresor realmente es como un dios, le temen casi como a un dios. Parecería exagerado lo que yo estoy justamente pero el es agresor, así el sentimiento que tienen las mujeres que están en esta situación. Tienen tanto temor y que creen que si dicen A o B y si preguntan, si van a la policía, ellos tienen mayor influencia, entonces nada de lo que ella haga van a servir porque ellas no son nada. Claro. Entonces ahí vemos, ¿no? Al victimario en la posición que se encuentra y la víctima, ¿no? Este desequilibrio que hay de poder entre uno y otro. Y para hacer mención entre uno de los obstáculos con que se encuentra una de las mujeres, o sea, las mujeres que deciden salir de la violencia, que deciden hacer la denuncia, es la dependencia económica. Claro que sí. O sea, la mayoría de los casos, estas mujeres dependen absolutamente en lo económico del agresor. Asimismo, aunque ellas sean las que trabajen, no manejan su dinero. Es administrado y controlado absolutamente por la otra persona, por el agresor. Entonces, ellas cargan, entonces el planteo es, o sea, si yo le denuncio, ¿con qué como? ¿Qué le doy de comer a mi hijo? Y es una situación muy real, que tienen que ser atendida, ¿no? O sea, de pronto dice, y bueno, es muy urgente aparte, y requiere de una
de una solución urgente, porque muchas veces Exacto, es el factor que las hace volver a convivir con el agresor, el no poder superar exacto, ese obstáculo. Entonces es muy porque también, importante saber, ujú, digamos, que vos nos cuentes con qué herramientas, qué recursos nos brinda la norma para poder llevar adelante esta denuncia, para poder proseguir y sortear ese obstáculo de la dependencia exacto. económica. La importancia, ¿no? La responsabilidad que tiene el Estado respecto a estas mujeres de responder, ¿sí? Ujú. Cuando la mujer, cuando se va a hacer la denuncia, ¿sí? Ahí la mujer tiene una serie de directrices que las cuales puede solicitar la exclusión del Ujú. agresor del domicilio, más allá que el domicilio sea de propiedad del agresor, ¿sí? Pero también no podemos olvidar que por ahí genera conflictos, o sea, por ahí es más un conflicto que una solución cuando se está conviviendo en la casa de los, diríamos, de los suegros paternos, o Ujú. sea, ahí resulta. Entonces, existen lugares donde refugios para estas mujeres, pero esos refugios son solo transitorios, ¿sí? Y aquí es necesario la interdisciplinariedad, ¿no? O sea, por un lado, mientras contenemos a la mujer con sus hijos, entonces, pedir por un lado la prohibición, la restricción de acercamiento o la exclusión del hogar de esta persona. Y lo importante de todo, que exista un seguimiento de eso, ¿no? Porque de pronto las mujeres te dicen, pero si él hace lo que quiere, no respeta la orden de restricción. Entonces es Claro, importante que quienes acompañan, y vuelvo a insistir porque es importante esto, que quienes acompañan a las mujeres profesionalmente deben estar informando de esta situación, o sea, debe haber como un contacto entre la mujer y el profesional que la representa, el abogado que la representa, expresando y manteniendo al tanto de esta situación al juez, en la causa, en el expediente iniciado, para que realmente sea efectivo esa orden, ¿sí? Sea efectivo, pero resulta que nos encontramos con órganos del Estado, con profesionales que no están capacitados, entonces les resulta molesto por ahí que vayan tantas veces las mujeres a decir, pero si ¿cuántas el hombre veces no me hace caso. ¿Cuántas veces, Sandra, en las noticias escuchamos que una víctima llega a una instancia en la cual termina muerta o herida gravemente? ¿Y cuántas veces fue a hacer la denuncia y no se la tomaron, y la mandaron de vuelta, o el juez no le atendió el caso? Justamente eh, esa falta de preparación de quienes están en esos puestos a veces terminan costando vidas Esa, o la integridad física de la mujer o de los hijos de la mujer, porque los hijos también terminan siendo muchas veces víctimas del agresor. y que hace también que muchas veces las mujeres eh, sientan, o sea, defraudadas sus expectativas, ¿no? Claro. Diciendo, o sea, yo decidí, confié en la justicia, confié en que el Estado me iba a acompañar, he confiado que me iban a brindar, o sea, el Estado a través de los distintos ministerios me iban a dar una ayuda para que yo saliera adelante, me capacitara, y sin embargo, nada. O se inició una acción penal, salió absuelto el agresor, que luego viene y burla y le dice, viste, a mí nadie me puede hacer. Se consolida en los profesionales, no puede confiar en la justicia y que se encuentra sola, ¿sí? Entonces, el camino que tiene que, la otra vez, en la charla anterior, un comentario de una de las mujeres que ha salido del círculo de violencia, Uh -huh. expresaba
algo muy cierto, ¿no? Y que nos debe llevar a pensar y a reflexionar a nosotros como profesionales y a aquellos funcionarios, ¿no? Del Estado. Ella dice, nosotros que sufrimos durante años la violencia de su pareja, de su padre, de esta persona cercana al vínculo familiar, decidimos cambiar y nosotros somos que nos quedamos sin casa porque nos tenemos que ir para que no nos maten, que no nos pasa la cuota alimentaria, cargamos con los niños que no tenemos para darle comer ni para llevarlo a la escuela, y qué hace la justicia, ¿no? O qué hace la justicia. Entonces se sienten como totalmente defraudadas e indefensas. Sí, y sola, Y nosotros sola. y nosotros como profesionales le decimos toda una normativa internacional, nacional, donde hay un abanico de herramientas para protegerla y qué es lo que está pasando. Entonces, Claro que sí. bueno, Por eso es de importante, alguna Sandra, que llevemos adelante estos debates, estas charlas, que brindemos esta información, tanta información que hemos recibido durante nuestra capacitación, que queremos compartir, para que sepan las herramientas que cuentan, que hay todo un abanico, como vos decís, de normativa nacional, pero también supranacional. Hay tratados internacionales que establecen las garantías que el Estado está obligado a brindarle a una mujer víctima de violencia, a una mujer y a sus hijos, y a las cuales el Estado no puede oponerse, no puede sustraerse, porque son obligaciones por las cuales ha suscrito pactos y automáticamente ha quedado obligado. Este, por eso, bueno, es importante hacerlo saber, es importante compartirlo con la sociedad, que podamos brindar este servicio, que a nosotros nos reconforta también, mientras esperamos poder incorporarnos formalmente al cuerpo de abogados y abogadas patrocinantes de víctimas de violencia y de trata de personas. y esperemos, ¿no? Que haya una directiva del Estado, porque es tan importante las mujeres hoy que su realidad es que al salir la mayoría de ellas, la mayoría, no todas, al salir no tienen ni siquiera trabajo y su autoestima tan bajo que no confían que puedan aprender nada que es necesario, o sea, no pueden pagar a un abogado particular que les va a resultar muy costoso sostener, sostener todo el proceso, ¿no? El proceso legal. Dentro de los otros obstáculos que hablamos que tiene la mujer es el miedo a las represalias, las amenazas que recibe del agresor, ¿sí? Las amenazas que recibe del agresor. Y una de las amenazas donde hace que la mujer vuelva atrás, decida no continuar con el proceso, que se caiga la denuncia, porque no olvidemos que o sea, los delitos, cuando has sufrido alguna lesión grave o leve que se ha configurado dentro de un delito penal, esto es de acción, es ella la que tiene que instar y proseguir, Instar ¿sí? el proceso. El proceso. Entonces, Claro, ahí es cuando hablamos de revictimización de la víctima de violencia. Es exacto. decir, todas estas cuestiones que estamos planteando muchas veces no hacen más que revictimizar a la víctima, es decir, que ella vuelva a atravesar todo su proceso de dolor, todo su proceso de sufrimiento, que tenga que revivir la violencia sufrida, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Para eso justamente hablamos de capacitarnos, de estar formados con perspectiva de género. Volvemos siempre a lo mismo, ¿no? De que las instituciones cuenten con esa mirada que les permita
dar un trato diferencial a la víctima, dar un trato que le evite volver a pasar ese sufrimiento. Bien, sí, me venía a la mente los temores fundamentales que la mujer y que hace que vuelva atrás en su decisión, es cuando el agresor le amenaza con quitarle los hijos. Lo más importante que tiene es y cuando la amenaza, cuando recibe esa amenaza que le dijo, vuelve atrás. ¿Sí? Bueno, habíamos hablado al comienzo también de la importancia de la información, por ahí la sobre los derechos y todas las medidas que la mujer puede hacer nada, ¿sí? Y que de una manera terrible la situación de seguir manteniendo una vida de violencia. Y otro tema importante que también obstaculiza en el proceso ya judicial, el discurso, el relato de la mujer, no se le cree. Se tiene esta idea, y esto es ya machista, se ha incorporado, que lo hemos venido de alguna manera mamando a nosotros y que nosotros debemos un prejuicio instalado. Exacto, es que el relato no es verdad, que la mujer tiende a fabular, a mentir, a inventar. Entonces, es como ¿qué nos pasa? Ya el martes que viene, cuando nos hables, Mariela, del perfil del victimario, a ver que generalmente este hombre tiene como muy buena imagen. Entonces, por ahí, entonces, sí. Es el padre perfecto, es el ciudadano amable, es el vecino cordial y siempre dispuesto a dar una mano, claro que sí. Claro, pero puertas adentro, entonces puertas adentro es otra cosa y se instala, ¿no? En esto, ¿no? Y en el Poder Judicial, y esto, ¿no? De que los abogados defensores del agresor hagan este planteo, ¿no? De la pericia psicológica para determinar la veracidad de los dichos de la mujer. Eso hay que desestimar completamente, y está en las declaraciones universales, en los tratados a los cuales la Argentina se ha adherido, claro, y los cuales no hay que permitir. Se puede pedir como una pericia psicológica para detener el daño. Es una costumbre de los abogados defensores recurrir a ese pedido, el cual debe ser desestimado, y además también hacerle saber al tribunal que justamente ante la dificultad de probar situaciones que muchas veces ocurren en la intimidad de la pareja, el abanico de posibilidades de recurrir a indicios, de recurrir a pruebas que en otro momento no se hubiesen tenido en cuenta, es decir, todo lo que podamos aportar, inclusive a veces el testimonio de familiares, inclusive a veces una cámara Gesell a los niños, historias clínicas que demuestren golpes anteriores o situaciones de emergencia en que la mujer ha tenido que ingresar a un hospital con golpes o con alguna situación que demuestre haber sido víctima de violencia. Es decir, podemos recurrir a un montón de pruebas que nos ayuden a fundamentar, que nos ayuden a avalar los dichos de la mujer. Sin perjuicio de eso, siempre le debe creer al testimonio de la mujer, porque justamente para evitar que se sienta sola, inclusive cuando a veces termine retractándose ella, situación que también a veces ocurre, porque obviamente la mujer a veces se ve obligada a ceder a todas esas amenazas de las que vos hacías mención recién, especialmente las que tienen que ver con la situación económica, especialmente las que tienen que ver con la tenencia de los hijos, o cuando se le dice, cuando el agresor la amenaza con que tus hijos
se van a venir conmigo porque vos, ¿qué les vas a dar de comer o situaciones parecidas, ¿no es cierto? Exacto, y justamente, ¿no? Lo de la retractación. Debería ya, y según lo que hemos estudiado, o sea, ya hay algunos fallos donde algunos jueces, ya teniendo en cuenta estos antecedentes y con y analizando con perspectiva de género, empiezan a incluir en sus fallos a esta retractación de la víctima como Ujú. indicio, o sea, como una prueba indiciaria, ¿no? De que la mujer está dentro De ese de un círculo. círculo de violencia, ¿sí? Entonces, todos los hechos y la retractación misma hace que incorporarla como prueba, como indiciario de la situación de lo que, del relato, como acompañando el relato de la mujer, ¿sí? Bien, bien, Eh, sí. eh, Había otra cosa que mientras hablaba se me había recordado, pero bueno, la culpa. La responsabilidad, otro de los obstáculos es cuando se la responsabiliza a la víctima, que bien lo habías dicho vos, ¿no? Ujú. La responsabilidad es cuando la culpa que sienten, la mujer va a hacer la denuncia, al agresor termina preso. ¿Y qué pasa ahí? Los hijos, los Ujú. familiares directos, la acusan, le dice por tu culpa. O sea, ella, ¿cómo no vas a poder soportar? O sea, ¿por qué hiciste eso? O sea, de marcar esa responsabilidad. O sea, que la mujer tiene que seguir soportando las situaciones, las agresiones, con tal de no, o sea, de no lastimar, o sea, al agresor, o sea, ¿por qué lo mandó al preso? Entonces, hay que quitarle esa responsabilidad a la mujer, diciéndole, o sea, que ella no es responsable de que el hombre esté preso. El hombre cometió un delito, que es Claro que sí. producir un daño a otra persona. Es un Ella hecho simplemente se antijurídico, está es un delito. defendiendo. Ella Exacto. Y simplemente, el Estado tiene la obligación de defenderla, la claro que sí. obligación de proteger a ella y cualquier ser humano que sufre un daño. Entonces, no es responsabilidad de ella. Entonces, No, es importante que se entienda y que lo entienda ella, ¿no? Y que lo entienda el entorno. ¿Sí? Entonces hay que empezar a quitarle estas culpas, estas responsabilidades que recae en la mujer por decir yo valgo, yo quiero una vida sin violencia. Entonces, claro que sí. Y tiene todo el derecho del mundo. Y tiene ¿Mm? todo el derecho a Eh, tener una vida plena y a tener una vida en la cual pueda recuperar su estima y pueda sentirse querida y valorada. Claro que sí. Pero bueno, llegar a ese camino, sí, como hemos dicho desde un principio, es difícil, es muy difícil, está lleno de obstáculos, pero deben entender que no están solas, que hay un montón de lugares a los cuales se puede recurrir, hay profesionales y bueno, inclusive las instituciones apostamos a que día a día vayan dejando atrás todo ese prejuicio y toda esa carga que traemos cultural, ¿no es cierto? Esa historia que traemos cultural, y podamos ir revirtiéndola por el bien nuestro, por el bien de nuestros hijos, de nuestras hijas, y logremos ir venciendo este flagelo que es la violencia familiar, la violencia doméstica. exacto. Tan Empezar a presente, visibilizarla, ¿sí? tan presente Y también, fue lo que motivó un poco exacto, que durante época de esta charla, cuarentena se ¿no? vio. ¿Mm? Que justamente la pandemia, el encierro, el aislamiento social, fueron todos condimentos que potenciaron situaciones de violencia. Lo vemos en las estadísticas, lo vemos en los números a diario, en los noticieros, cómo se incrementaron las denuncias, cómo se incrementaron los casos de violencia explícita, y bueno, eso un poco es lo que nos llevó a nosotros a tratar de hacer estos encuentros virtuales, Sandra.
Así es. Y bueno, y espero que realmente que sirva, ¿no? Y que sea un aporte a la sociedad, ¿no? De entender por un lado, o sea, de seguir visibilizando esta pandemia que lleva más muertes que el coronavirus, que es la Ujú. violencia de género, y que la importancia, ¿no? De quienes acompañan a las mujeres o aquellas que se identifican con el sexo femenino y que están sufriendo violencia, que sean acompañados por profesionales que están preparados para eso, ¿no? Eh, es necesario también, o sea, otros temores que tienen las mujeres es, es sus hijos, ¿no? Y la audiencia en el ámbito judicial, cuando son citadas a una audiencia y tienen que concurrir a tratar de elaborar un convenio, un acuerdo con el agresor por por el divorcio, que es una audiencia obligatoria, y también cuando deben decidir por cuota alimentaria. Entonces, le debemos informar y quienes, los abogados que la defiendan y que las acompañen, tienen que entender que cuando para llegar a un acuerdo se necesita una equidad, igualdad eh, para acordar, situación que no existe Situación que cuando no hay está una situación presente, de violencia. situación que no está presente en este Exacto, caso. entonces no, Tenemos dos partes exacto, vivas. entonces la no permite, o sea, comunicarle al juez, hay que mostrarle antecedentes, hay que decir, mire, esta situación no se puede hacer. No podemos enfrentar a la víctima con el víctima, a resolver el problema porque no hay una situación de igualdad, hay un desequilibrio de poder total, entonces no se puede acordar de esa manera. Entonces hay que buscar otras maneras para eh, tomar decisiones respecto de lo bueno, de los niños, de los bienes en común, sin que deba soportar, no debe victimizarse al estar en Tener que presencia del enfrentar, exactamente. victimario. ¿Mm? Claro Bien. que sí, claro que sí. No, eso es muy importante porque muchas veces es una circunstancia que se ignora y, bueno, la mujer recibe la cédula para una mediación o para una audiencia de conciliación y cree estar obligada a asistir, y a vivir ese momento. Y bueno, saber que no está obligada, que en este caso la ley la ampara y que se deben buscar, como vos bien decías, otros métodos, otras formas de lograr ese acuerdo. Pero tampoco podemos hablar de un libre consentimiento, ¿no es cierto? No podemos hablar de una mujer que esté en condiciones de dar su consentimiento en libertad o de dar sus exigencias, que está impregnada de miedo, está impregnada de las vivencias que ha tenido frente justamente al agresor. ¿Mm? Exacto, es así, pero eh, debemos siempre, ¿no? Tratar de proteger y no revictimizar a la mujer, ¿sí? En ningún ámbito, en ningún ámbito. Eh, bueno, esto es más o menos un pantallazo, Sí, por un supuesto. pantallazo Nosotros hablamos como para dar algunas desde la pasión características que y sentimos por el que tema, necesitaríamos horas y horas para seguir hablando, pero bueno, ya transcurrieron 45 minutos que se pasaron volando. un montón. Sí, así que vamos a ir cerrando, no sé si querés dejarnos alguna reflexión final como para despedirnos. Invitarlos a todos el martes próximo a las 17 horas, en otro encuentro que vamos a llevar adelante, donde vamos a hablar, así como hoy buscamos acercarnos a un perfil de víctima, el martes próximo vamos a tratar de acercarnos a un perfil del victimario, el otro lado, el agresor. Exacto. Sí, sin dar conceptos, digamos, pero bueno, tratar de brindar, como vos desarrollaste hoy,
una serie de puntos que nos abran los ojos, nos pongan alerta, en este caso sobre el victimario, sobre el agresor. Bueno, Sandra, ¿querés dejarnos alguna reflexión? Exacto, y como cierre un mensaje por ahí a los colegas, a los profesionales que están participando de este vivo, es de pronto de capacitarnos y en perspectiva de género, para poder ahondar y comprender por qué la mujer, en especial que sufre violencia, se retracta, por qué tiene contradicciones en su relato, porque para poder entender la situación que ella vive, que ha padecido, y no juzgarla, no crear prejuicios ni juicios de valor contra ella, ¿sí? Y a las mujeres que están sufriendo o pasando por una situación de violencia, decirles que sí se puede salir adelante y que no están solas. Y invitarlas nuevamente a ver el video que está circulando para que puedan ver a estas mujeres que decidieron salir de la violencia y que todavía la pelean, porque para todos no es fácil, pero que seguramente es mucho mejor una vida sin violencia que seguir soportando una vida que tal vez estaba un poco acomodada, en algunos casos económicamente, pero era una vida violenta. Que aniquila la personalidad de la mujer. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar y los vemos el martes que viene. Muchas gracias, doctora. Que les haya resultado interesante y los esperamos el martes próximo. Así que bueno, un saludo para todos. Gracias. Chao, hasta luego.